Los lunes analizamos las grandes noticias del mundo en el comentario internacional de Pazárate. ¿Cómo estás, Pazárate? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Preocupada porque vamos a hablar de algo que no ha ocurrido todavía. Vamos a hablar de algo que va a ocurrir en 2 días más. El miércoles, Estados Unidos ha nombrado ese día como el Día de la Liberación. Y ese sería el día de un gran anuncio masivo arancelario que se supone clarificaría la situación de los aranceles de una forma general por parte del gobierno estadounidense. Porque hasta ahora ha habido, diría yo, anuncios erráticos. Cosas que iban a ser un cierto porcentaje, se bajan, se suspenden, se postergan, pasó con claridad con México, con Canadá. Pero la verdad es que la administración Trump tiene toda la intención de concretar todo esto, ¿no? Sí, así es. Lo que la administración Trump considera clave para aumentar el poder de Estados Unidos siguiendo su lema de Make America Great Again, es resetear el sistema internacional, financiero y comercial. Y esto significa volver a instaurar algo que estaba realmente yendo y decayendo, que eran los aranceles. De hecho, la tasa promedio arancelaria de Estados Unidos antes del gobierno de Trump era de 2.4% y ahora ya va en 9%, porque de todas formas ya se han aplicado algunos en estas primeras semanas y amenazado otros. Y el tema es con los aranceles que incluso la mera amenaza ya provoca cambios en los inventarios, gente que pierde su trabajo, etc. Caos bursátil, además, lo hemos visto. Sin duda. Entonces, ellos han pasado de decir que los aranceles no provocan efectos negativos a aceptar que provocan algunos, pero que finalmente esto es para un bien mayor, que según Trump esto es una completa regeneración de la industria de Estados Unidos, que sería pagada esta regeneración por los gobiernos extranjeros. Pero la verdad es que el arancel no funciona así. El arancel significa que el consumidor va a pagar más por bienes que hoy son baratos. Por lo tanto, esto no es un impuesto que tengamos que pagar los países que exportamos cosas a Estados Unidos. Pero él lo vende de esa manera. Y además, también sería un poco extraño que él simplemente impusiera a rajatabla aranceles a todos el pasado mañana, porque él disfruta con la siguiente situación, que es que los distintos países e industrias vayan a pedirle clemencia. Claro, es parte de la performance, ¿no? Sí. Y esto de que va a ser el consumidor norteamericano que finalmente va a pagar, me parece que no ha sido del todo explotado por la oposición, por los demócratas, en el sentido de explicarlo bien, ¿no? Podría preguntarse dónde está la oposición en general. ¿Cierto que sí? Porque del lado de los demócratas, quizás la única figura que habla en medios es Pete Buttigieg, que fue ministro de Transporte de Biden, pero no vemos otras figuras del Partido Demócrata, salvo quizá en su nicho a Alexandra Ocasio-Cortez y a Bernie Sanders. Pero ellos son realmente una tribu dentro del gran Partido Demócrata. Entonces, creo que la oposición en general y también algunos países están aturdidos acerca de qué hacer y hasta qué punto él va a llevar a esta guerra comercial, porque es una guerra, eso es cierto. Hay distintas formas y no solo la guerra tradicional. Y yo creo que es importante también tener en cuenta que lo que él espera que pase, la regeneración de la industria, no necesariamente ocurrirá, porque es tanta la incertidumbre y para planificar inversión se necesita certeza, número 1. Y 2, tampoco es seguro que los países se van a someter y se van a hacer cola para pedir clemencia. Algunos lo harán. Otros buscarán simplemente alternativas. Por ejemplo, Canadá está dispuesta a todo, porque además está en juego su propia soberanía, y otros países se paralizarán simplemente. Entonces, creo que es muy importante que los países analicen en un escenario antes que esto ocurra, y no sabemos si, por ejemplo, esto que se va a anunciar pasado mañana involucrará a Chile o países como Chile, tratar de prever qué escenarios hay y tal vez de actuar en algunos rubros, al menos en algunas industrias, de forma conjunta. Porque, por ejemplo, si efectivamente se materializa un arancel de 200% a los productos alcohólicos europeos, es posible que a los aliados de Europa eso también los golpee. O que si se materializan más aranceles todavía para Canadá, eso indirectamente nos golpee, porque Canadá es nuestro inversionista número 1. Además, tiene que ver con las reacciones de los distintos países que han dicho, ok, si me quiere cobrar, yo le voy a cobrar el doble.
Dejó de cobrar incluso las represalias que tampoco están en el mapa de los efectos que planteó Trump. Así es. Entonces, sin duda, lo que va a ocurrir, por cierto, es un golpe al sistema mundial de libre comercio, y sobre esa base lo estamos reemplazando, sin duda, por acciones unilaterales que son impredecibles y que eso lleva a todo el mundo a tener efectos en sus economías. Porque obviamente el impacto de la economía estadounidense es grande. Pero ¿puede el libre comercio sobrevivirse en Estados Unidos? Esa es una gran pregunta, y veamos quién toma la delantera. Ciertamente China quiere ser un defensor del libre comercio y del multilateralismo. Porque finalmente sería una paradoja. Paz Zárate, muchísimas gracias por estar acá con nosotros como todos los lunes. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien, buenas noches. Nosotros estamos llegando al final de Tele 13 Noche. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que toda la información sigue girando aquí en T13 en vivo 24/7. Pídala a su cable operador. Nosotros nos reencontramos mañana. Que tenga muy buenas noches.